nombre de la organización de los seminarios de innovación docente e investigación en comunicación. Pues es un placer presentar hoy a nuestro segundo ponente de este ciclo de seminarios. Se trata de David Torrico, que hoy nos va a exponer, ahí lo tenéis, como es un trabajo fin de máster y no quedarse en el intento. Hemos entendido que es un tema que puede resultar interesante para cualquier persona que esté inmersa en ese proceso, ¿no?, de elaborar un trabajo fin de máster, pero también cualquier persona que esté desarrollando una investigación o que se plantee en el futuro desarrollar alguna investigación, porque ya vais a ver cómo la conferencia va a ser evidentemente práctica, ¿no? Él va a expresar un poco cuál ha sido su experiencia realizando ese trabajo fin de máster. Os presento a David Torrico, es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Europea Miguel de Cervantes, es licenciado en Periodismo por esta Universidad de Valladolid y ha realizado también, como algunos de vosotros, el Máster de Investigación de la Comunicación como agente histórico-social. En estos momentos está compaginando su trabajo con la realización de su tesis doctoral, que irá un poco en continuación también de su trabajo fin de máster y que va a versar sobre cambio climático y cine. Bueno, un poco darle paso. Seguramente al final de su intervención tendréis un montón de dudas que plantearle, ¿no?, sobre vuestros propios procesos personales de elaboración del trabajo fin de máster, y él va a ilustrar precisamente toda su intervención con ese proceso que le llevó a culminar el trabajo de investigación que tituló El cambio climático en la prensa escrita, información e interpretación en el país y el mundo sobre el huracán Katrina y el terremoto de Haití, y que obtuvo la máxima calificación como trabajo fin de máster en esta facultad. Así que muchísimas gracias, David, por estar hoy aquí con nosotros, y adelante. Con vuestro permiso me levanto. Voy a romper el protocolo porque primero quiero agradecer a todos los alumnos que estáis aquí vuestra asistencia, porque sé que de la clase por la tarde, con lo cual es un esfuerzo que se agradece. Y a continuación voy a agradecer la presencia tanto a Marta como a Eva por invitarme a dar esta ponencia, que creo que puede ser interesante para vosotros, para ver que no es tan duro como lo pinta en el TCM y que todos hemos pasado por aquí, todos hemos salido victoriosos. Yo, la verdad, cuando se puso Eva en contacto conmigo en diciembre para ofrecerme la posibilidad de venir aquí, pues pensé, menudo compromiso. Y luego, viendo que vino Víctor San Pedro a inaugurar un catedrático, pues no os queréis imaginar. O sea, no soy catedrático, no soy doctor, he hecho el máster un año antes que vosotros, nada más. Y bueno, pues como bien ha dicho Marta, han pensado que mi experiencia a la hora de enfrentarme a este reto pues os puede ser útil para ver cómo hacerlo y sobre todo para ver lo que no hay que hacer. ¿Vale? Lo comentaba antes con las profesoras, que casi va a ser un anecdotario de lo que me ha pasado a mí con Salomé, que te lleva a ti también el proyecto, y cómo hemos ido superando pues todas las trabas que nos han ido surgiendo. Bueno, ahora que estamos en el mes del cine, con los Goya, con los Oscar, os voy a enseñar un poco cómo es la preproducción de este trabajo. El primer punto sería la elección del tema de estudio. Yo, sobre todo, os quiero recalcar que el tema tiene que ser un tema que os guste, que os apasione, porque os va a acompañar como un poco durante un año y le vais a dedicar muchas horas, con lo cual tiene que ser algo que os llene, porque si no es fácil tirar la toalla y cambiar de tema, y eso lo sabemos por experiencia desde el año pasado. El tema en sí debe ser un tema interesante. Hay mucha competencia en la comunidad científica, con lo cual tenemos que intentar destacar de una u otra manera. Con lo cual, si el tema es llamativo y además genera polémica, pues tendremos mucho terreno ganado, sobre todo de cara a seguir con la investigación, hacer una tesis doctoral o presentar comunicaciones a revistas científicas. Yo he intentado presentar un par de trabajos y de momento no he tenido suerte, con lo cual hay que trabajarlo y mucho. Por último, hay que recalcar también que el enfoque debe ser un enfoque original. ¿Qué quiere decir esto? No nos vale con fusilar trabajos de otras personas y ir haciendo un cortapega, sino que debemos aportar un punto de vista actualizado del estado de la cuestión y también un punto de vista personal. Tenemos que contribuir, como os decía, a esta comunidad científica, y desde luego hay trabajos muy buenos que se han quedado desactualizados. Ahora, con todos los avances que hay a nivel tecnológico, a nivel científico, tenemos una oportunidad muy buena para aprovechar todo lo que se ha escrito antes y darle una vuelta de tuerca. Además, en España la investigación cuenta con una trayectoria corta, por así decir, son apenas 3-4 décadas, por lo cual siempre nos podemos inspirar en textos en otros idiomas. Aquí es muy importante tener un manejo del inglés, porque la práctica mayoría de la investigación está en inglés. Supongo que ya cuando hayáis empezado a buscar material lo habréis comprobado. Con lo cual, un enfoque original ante todo. Pasaríamos a la segunda parte. Bueno,
os voy a comentar cuál fue el desarrollo de mi trabajo en este punto. Yo elegí el tema del cambio climático por dos sencillas razones. Ya había trabajado con él en la carrera de comunicación audiovisual, tuve que hacer un proyecto de final de carrera y la verdad que lo llevaba bastante trabajado, sí que he tenido que revisar nueva bibliografía, pero no partía de cero, que eso, teniendo en cuenta el tiempo que manejamos para hacer el TCM, es una ventaja, no partir de cero. Y luego también lo elegí, partiendo de las premisas que he comentado anteriormente, pues porque es un tema candente, un tema que ha estado en boga en los medios de comunicación durante la última década, que ha llenado muchos titulares, que ha dado también lugar, como intentaré desarrollarlo con la tesis, a películas sobre este tema, con lo cual es un tema que nos está llegando a la sociedad en estos últimos años. De hecho, para justificarlo, lo explicaré posteriormente, yo me he apoyado en el CIS, en unas encuestas muy sencillas que se hacen cada poco tiempo y que van marcando un poco la tendencia entre la sociedad. Y el cambio climático era un campo que hasta ahora era desconocido para las personas, pero que en los últimos años ha desarrollado un auge tremendo. También es importante los debates políticos que han surgido. Sonará, por ejemplo, la polémica de George Bush, de Al Gore, con la película de Una verdad incómoda, o incluso aquí en España con Zapatero y el primo de Rajoy, hace ya 4 o 5 años, la lucha que tuvieron respecto a la reducción de emisión de gases tóxicos y demás. Y por último, también es importante los estudios que se han desarrollado respecto a este campo, porque nos estamos dando cuenta de que el cambio climático no solamente nos afecta pues en que haga un poco más de calor o de que llueva menos, sino que tiene unas implicaciones sociales y económicas muy importantes. Estamos hablando de que puede originar éxodos de población, de que el PIB de muchos países, de zonas costeras, de zonas desérticas, se va a ver muy afectado, con lo cual la repercusión de este tema es muy importante de cara al futuro. Respecto a la originalidad del trabajo, también este tema presentaba una gran ventaja, y es que no hay apenas trabajos que hablen del cambio climático a nivel nacional. Es un terreno inhóspito, todavía inexplorado, y los únicos trabajos que he podido reseñar en este apartado han sido respecto al Prestige, respecto al Parque Doñana, también había una tesis doctoral, y había algún artículo en revistas, 2 tesis y 20 artículos en los últimos 10-15 años, con lo cual la verdad que era una oportunidad muy importante para poder aprovechar. Y luego a nivel privado, aparte del CIS que os he comentado anteriormente, que fue lo que motivó mi investigación, he encontrado solamente 2 empresas que se han dedicado a estudiar la repercusión del cambio climático a nivel social, que fueron el BBVA y el MAPFRE. Ellos lo hacen más desde un sentido para aprovecharlo ellos de cara a sus campañas publicitarias, a su obra social, pero bueno, no está de más tener una referencia de una empresa privada que se ha dejado su dinero para ver qué es lo que opinaba la gente respecto al cambio climático. El segundo punto, que espero que lo hayáis superado ya todos, la elección del tutor. Bueno, nosotros el año pasado, fue en el mes de diciembre me parece, cuando nos presentaron las líneas de investigación de los profesores, y fue un poco caótico, porque claro, cada uno ya tenía una idea formada en su cabeza de lo que quería estudiar, y empezamos a mirar pues qué líneas tenían los profesores y cuál era el que se podía adaptar mejor. Lo más importante, pues que el profesor que elijamos tenga una experiencia en trabajos similares. También es muy importante la afinidad, porque vais a pasar muchas horas en contacto, y desde luego la disponibilidad. Yo, por ejemplo, el año pasado con Salomé, cuando le planteé ser mi tutora, me dijo: estoy hasta arriba de trabajo, era la que más mandaba en el máster, no sé si este año sigue igual, y tenía una agenda muy apretada, pero le insistí tanto que al final conseguí convencerle, la verdad que me dedicó mucho tiempo, bastante más del que podía esperar, porque yo soy muy pesado, quiero hacerlo todo bien, entonces tiré de ella en muchísimas ocasiones. El tercer punto, y aquí es fundamental la colaboración con el tutor, es la acotación del tema de estudio. Esto lo que nos va a permitir, como indico en la diapositiva, es economizar el esfuerzo y el tiempo. Es fundamental en un máster tan exigente como es este, al que hay que dedicarle muchas horas a hacer trabajos para todas las asignaturas. Sigue volviendo. Pues es muy importante que el tema que hayáis elegido y la manera de plantearlo os permita irlo dosificando, irlo utilizando y reciclando para hacer los trabajos. Es muy importante partir de una base que os tengáis clara, yo en mi caso era el cambio climático, y a partir de ahí ir cerrando vías, ir eliminando
líneas de investigación que las podemos utilizar para futuras comunicaciones, por ejemplo, pero que sería inviable presentarlo en un trabajo de 100 folios que es el TFM y que hay que exponer en 20 minutos, con lo cual nos quedamos con lo esencial, con lo que más nos interesa. También esta criba de línea de investigación la vamos a hacer en función del material disponible, porque no siempre podemos acceder a todo lo que nos gustaría, sino que hay que depender un poco del material que tenemos, y en función de los plazos de entrega. Tenéis que tener en cuenta que más o menos en abril-mayo, por la referencia que nos dieron el año pasado, tiene que estar ya prácticamente escrito el TFM. Entre marzo, abril, mayo hay que tenerlo escrito. Entonces, ajustándonos un poco a los plazos de entrega, hay que asumir un reto que sea asequible. Yo cuando empecé con el cambio climático, poco menos que quise solucionar el problema, arreglar el mundo, y al final me di cuenta de que no me daba tiempo ni a comenzar. Entonces, yo me planteé este esquema, ¿vale? Empezamos con la idea inicial, que es el cambio climático en los medios de comunicación. Después, por facilidad para consultar material, me pasé a la prensa escrita nacional, era la más disponible, en cualquier biblioteca podéis encontrar periódicos de hace años. Y después pasé de cambio climático a catástrofes naturales por una sencilla razón, es que el cambio climático es un tema muy amplio, que abarca política, que abarca economía, con lo cual, como yo lo que buscaba era cómo reflejaba los medios de comunicación este fenómeno, según pude ir leyendo en el material consultado, las únicas veces que aparecían en los medios era relacionada a catástrofes. La justificación de la elección de los periódicos, pues al final me quedé con los dos de más tirada en el momento que ocurrieron las catástrofes, que fueron El País y El Mundo, que esto luego os lo comentaré con la metodología porque me quedé con ellos dos. Elegí también la información y la interpretación, dejando fuera la opinión, porque a mí la función que me interesaba de los medios era sobre todo que informan y que forman. ¿Vale? Dejé al margen el entretenimiento porque pensé que para mi estudio no me aportaba nada relevante. Y por último, la elección del huracán Katrina y el terremoto de Haití. Fueron dos fenómenos los que elegí porque quería comparar un poco la manera en la que los medios de comunicación abordaban un problema en el primer mundo, en una potencia como es Estados Unidos, y el tercer mundo en el terremoto de Haití. Así es como fuimos conformando lo que al final ha sido el TFM, que es el cambio climático en la prensa escrita, información e interpretación en El País y El Mundo sobre el huracán Katrina y el terremoto de Haití. Vamos a terminar con esta preproducción del trabajo. Os he recogido aquí varias fuentes de documentación que utilicé en mi trabajo. La más importante, la que más datos os puede aportar es Teseo. Es una fuente de tesis a nivel nacional que podéis buscar bien por título, bien por autor, palabras clave, con lo cual es muy útil. Introducir yo, por ejemplo, puse cambio climático, me aparecieron ahí las dos tesis que estaban relacionadas con este campo de estudio. Si queréis buscar por autor también tenéis la posibilidad. La siguiente, y esta es muy buena también, es Redalic. Es un portal en el que están recogidos artículos científicos, revistas científicas, me parece que está en portugués y en español, es iberoamericano, sí, con lo cual la facilidad en el idioma también es un punto a su favor. Y aquí podéis encontrar pues todo tipo de artículos relacionados y no relacionados con vuestra investigación. Hay que escribir muy bien el material que elegís porque aparecen resultados que no tienen nada que ver. La tercera es Unirrioja. Es en la misma línea de la anterior, podéis buscar aquí a través de palabras clave, incluso de revistas concretas, cualquier información sobre vuestra investigación. Y por último, la controvertida Wikipedia, que esto fue uno de los comentarios que me hizo Eva al terminar mi exposición, y es que la Wikipedia, pues como todos sabéis, es una herramienta colaborativa, es decir, cualquiera de nosotros podemos actualizar la información que aparece, pero hay dos aspectos fundamentales a destacar aquí. La primera, la tenéis aquí, es la hora en la que habéis consultado la entrada. Es muy importante que cuando utilicéis un material de internet, sobre todo en este caso, que señaléis no solo la fecha en la que habéis entrado, sino también la hora, porque puede ser que se actualice a lo largo de ese mismo día, que desaparezca la información que habéis escogido, con lo cual os quedáis con nada. Y la segunda parte, respecto a la Wikipedia, está aquí abajo. Notas y bibliografía. Estos dos campos son fundamentales para que sea válida la información que toméis de la Wikipedia. Tiene que venir todo referenciado, todo lo que utilicéis, porque si no, no tiene ninguna validez. Sería como si yo ahora mismo cojo el perfil de cualquier persona y pongo la biografía que quiera sobre él. Teniendo esto aquí abajo, adelante, lo podéis utilizar.
Bueno, pues hemos terminado ya la preparación. Vamos a pasar a entrar en materia, la justificación del TFM. Esto en realidad, no sé cómo lo habréis llamado este año, planteamiento del problema, más o menos es en ese campo al que nos referimos. Es como una especie de introducción de vuestro trabajo. Entonces hacemos un planteamiento general. Aquí os he recogido dos opciones para motivar una investigación en un campo. Sería, por ejemplo, el cambio en la percepción social del tema, o bien un cambio en el tratamiento mediático, pero bueno, no sé si sois todos de periodismo aquí. Vale, entonces no hay problema. El año pasado teníamos compañeros de Derecho, de Historia, de Trabajo Social, entonces os iba a decir que no solo os podéis ceñir a esto, sino que desde luego la variedad enriquece mucho los trabajos y cualquier planteamiento que hagáis es positivo. También tenéis que señalar en este punto de la justificación lo que yo os he explicado antes, los resultados que hay a nivel académico o a nivel privado respecto al tema de vuestra investigación. En mi caso, pues el CIS, el MAFRE, el BBVA, las tesis y los artículos. Y por último, también es importante señalar, porque en este punto os tenéis que vender vosotros como investigadores, los intereses que os han motivado a trabajar en esta línea, ¿vale? Si habéis trabajado con ellos, si pretendéis trabajar con ellos más adelante, etc. En mi caso, pues un poco lo que os he comentado ya antes, tomé el cambio climático porque había percibido un cambio en la sociedad respecto al tratamiento, que ya no es solo tema de científicos, sino que se habla a nivel de la calle y que ya no es un problema futuro, sino que se están comprobando ya su manifestación en el presente. Los medios de comunicación, ¿por qué lo he vinculado con los medios de comunicación? Pues porque tienen tres funciones básicas, que son informar, formar y entretener, y que además condicionan una respuesta ciudadana. Son un medio para canalizar la actuación ciudadana enorme. Entonces, he creído oportuno, y por lo que he leído me he refrendado en mi opinión, que es que deben fomentar campañas que mitiguen los efectos del cambio climático. Desde su pedestal, desde el trono en el que nos hablan, pues podrían conducir un poco a la población a intentar solucionar con pequeños gestos el problema que se nos presenta. Volvemos a hablar de los estudios que relacionan las ambas variables, como es en mi caso las tesis, los artículos y los estudios privados. Y por último, pues os recojo aquí cuál fue mi interés a la hora de abordar este tema. Ya había trabajado con él y también he presentado algún que otro trabajo. Bien, pasamos a los objetivos o las preguntas que nos planteamos en un TFM. Es importante, y esto lo vais a ver en más diapositivas, que debéis reintroducir el planteamiento del TFM constantemente, es decir, en cada apartado hay que volver a reformular qué es lo que os ha conducido, qué es lo que pretendéis con esta investigación. Esto yo la verdad cuando empecé a redactar lo pasé totalmente por alto, y cuando me dijo Salomé que lo volviera a redactar en todos los puntos me quedé un poco noqueado, pero se ve que es así por lo que he podido leer después. Los objetivos los tenemos de dos tipos, están los generales, que hacen referencia pues un poco al marco en el que nos estamos moviendo. Son muy ambiguos, son muy generales, entonces sería un poco pues ir perfilando de qué va a hablar vuestra investigación. Y luego ya en los particulares ya es donde entramos en las características, en los puntos que vais a detallar vosotros en vuestro contenido del TFM. Es importante esta advertencia, y fue una de las correcciones que me hicieron a mí, que los objetivos, las hipótesis, todo ello debe ir redactado. No nos vale hacer un esquema, no sirve poner analizar tal, no. Vamos a analizar con el objetivo de encontrar, hay que redactarlo todo. Además os ayudará a llegar a las 100 páginas, os lo garantizo. Bien, estos fueron mis objetivos, las preguntas que me planteé al comienzo de la investigación, que fue analizar la presencia del cambio climático en la prensa, en los textos que había seleccionado para mi trabajo. Como veis es muy general. Luego, estudiar el modo en el que se abordan los contenidos, si es un periodismo ambiental o si es un periodismo social. Es muy importante, al menos en el campo de mi investigación, porque al estar vinculado con las catástrofes naturales casi se tiende más en los medios de comunicación a dar voz al pobre que acaba de perder su casa que no al científico que está explicando por qué se le ha caído. El tercer objetivo, estos serían los dos generales, estos serían los específicos. Trazar una cronología de las dos catástrofes naturales que vamos a examinar para determinar su relevancia para el medio de comunicación. Yo lo que quise reflejar con este objetivo es ver de qué manera, a lo largo de los días, una vez transcurrida la catástrofe, sigue manteniendo su vigencia en el medio de comunicación o si por el contrario va desapareciendo. Y por último,
Esto estaría relacionado con mi segundo objetivo general, que es comprobar la calidad del mensaje periodístico teniendo en cuenta los criterios que establece el periodismo ambiental, fuente, lenguaje y protagonistas. Iluso de mí, yo pensé que iban a centrarse en el periodismo ambiental, que iban a darnos una explicación de por qué había ocurrido, tanto en Estados Unidos como en Haití, la catástrofe natural que analizaba, pero en realidad no me encontré ni con fuentes científicas ni académicas, sino fuentes eminentemente políticas y sociales. El lenguaje que yo esperaba que utilizaran tampoco apareció, y los protagonistas, pues como os he dicho, eran ciudadanos a pie de calle. Las hipótesis. Volvemos a reintroducirlo todo absolutamente, desde el principio, y en este punto nos vamos a referir a propuestas concretas de nuestra investigación, a las ideas con las que partimos desde el principio. Y tenemos dos posibilidades, o demostrarlas, si estamos en lo cierto, o rebatir una idea de la que partimos. No son inamovibles, esto es muy importante, y es que a lo largo de vuestro estudio, cuando vayáis leyendo material, incluso cuando estéis redactando, os vais a dar cuenta de que surgen a lo mejor aspectos que os han pasado desapercibidos en una primera lectura, con lo cual yo le consulté a Salomé si era posible modificarlo, me dijo que no había ningún problema, siempre y cuando nos ciñéramos al objetivo planteado al principio de la investigación. En mi caso, las hipótesis de partida fue que aparece asociado al cambio climático a las catástrofes naturales en los dos periódicos que analicé, que el mayor número de textos se centra sobre todo en la primera semana de la catástrofe y que posteriormente se va diluyendo, que el tratamiento periodístico que se hace no es un periodismo científico, no es un periodismo ambiental, sino que se acerca más a los contenidos propios de la prensa más popular, un contenido eminentemente social. Y por último, que las fuentes que se utilizan, el lenguaje, los protagonistas, todo ello corresponde a un periodismo social y nunca científico. La metodología. Esto es lo fundamental de vuestro trabajo. Aquí es donde tenéis que justificar absolutamente todo lo que os ha conducido a llevar a cabo esta investigación. Tenéis que detallar muy bien las herramientas que habéis utilizado para hacer este trabajo. Por ejemplo, yo os recomiendo, supongo que lo tendréis, una revisión literaria, porque ninguno nacemos sabiendo absolutamente de nada, entonces tenemos que acudir a las fuentes para informarnos, para tener un pozo sobre el que establecer nuestra investigación. Y luego ya a partir de ahí vamos a desarrollar un trabajo de campo. El trabajo de campo puede ser cuantitativo o cualitativo. Tenemos esas dos modalidades que imagino que ya con Salomé y con Isabel lo habréis trabajado en clase. Existen muchos métodos de estudio. Nosotros en el campo de la comunicación, pues los más utilizados suelen ser este: análisis de contenido, Krippendorf, la agenda setting y el frame analysis de Wolfman. Son diferentes formas de partir de un texto periodístico e ir sacando conclusiones de él. Y ante todo, pues dejo aquí otra vez constancia de que hay que justificar por qué habéis elegido esa herramienta de trabajo y no otra. Os voy a poner el ejemplo de mi metodología utilizada. Yo, para ubicar al lector y para ubicarme a mí mismo también, tuve un marco teórico en el que hice una revisión literaria de todo lo que se había publicado anteriormente respecto al cambio climático. En el cambio climático, pues me interesaba sobre todo conocer las causas, las consecuencias y el debate institucional y político que se ha desarrollado respecto a este campo. También tenía que explicar qué es el periodismo ambiental, que es una vertiente del periodismo científico muy concreta que se dedica solamente a temas de medio ambiente. Te dejo ver bien, ¿verdad? Estoy aquí con el baile. Bueno, en el periodismo ambiental lo que recuperé para mi trabajo fue la definición, el desarrollo que ha tenido, la trayectoria que ha tenido la prensa española y por último las cualidades que presenta este tipo de periodismo. Una vez hecho el marco teórico ya tenemos unos conocimientos suficientes para poder entrar a valorar el material que hemos seleccionado para el estudio. En mi caso el trabajo de campo tuvo las dos vertientes, tanto cualitativo como cuantitativo. El cuantitativo lo utilicé sobre todo para la cronología, para ver la presencia del hecho en los medios de comunicación y también porque me interesaba contabilizar las distintas causas, consecuencias del cambio climático, la respuesta que daban. Eso estaría un poco, me diréis vosotras, a caballo entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Bien, en la metodología tuve que justificar por qué seleccionaba textos informativos e interpretativos y dejaba fuera los de opinión. Como os he anticipado, mi interés respecto a la prensa era su vertiente de formar e informar, con lo cual dejé fuera viñetas, dejé fuera artículos de opinión, que eran pues coloquios sobre el cambio climático, si ocurre, si no ocurre, tampoco aportaban mucho más.
Dejé fuera portadas y contraportadas. Esas páginas tienen un tratamiento especial, con lo cual no lo incluí en mi trabajo por esa razón. La selección del país y del mundo de estos dos periódicos. Bueno, eran los diarios de referencia en el momento en el que ocurrieron las dos catástrofes, que fueron 2005 y 2011, y me basé para esta afirmación en los estudios de difusión, en la OJD. La selección de los dos hechos, analizar huracán Katrina y terremoto de Haití. Bien, esto fue quizá lo que más tiempo me llevó, lo que más conversaciones me llevó con Salomé, porque yo estaba empeñado en hacerlo de estos dos acontecimientos, pero no sabía muy bien cómo explicarlo. Y la única manera científicamente de demostrar lo que encontramos fue en base a la diferencia que existía entre los dos países en base al PIB. Yo quería comparar uno de primer mundo y uno del tercer mundo, pero no son los que más víctimas han tenido, no han sido los más caros, con lo cual la única diferencia que pudimos encontrar y que nos permitiera centrarnos en estos dos fue ese estudio del FMI en el que hace un ranking con el Producto Interior Bruto de los países, que era una grandísima diferencia. Estados Unidos es la primera potencia mundial y Haití está entre los últimos puestos. Obviamente por debajo los países que aparecen en esa escala no habían sufrido ninguna catástrofe, con lo cual no eran válidos para nuestro estudio. Y por último, el material de análisis lo ceñimos a 15 números. A 15 números desde que aparecían por primera vez en el periódico. Aquí nos encontramos, por ejemplo, que el país y el mundo no coincidían en la fecha cuando trataban el huracán Katrina. El terremoto de Haití, lógicamente, al momento de suceder, ocupó todas las portadas, pero el huracán Katrina, el país fue muy interesante porque fue haciendo una previsión, fue anunciando las voces de alarma que habían surgido ya en Estados Unidos respecto al huracán que se avecinaba, pero en el caso del mundo lo obviaron hasta que no ocurrió la catástrofe en sí, con lo cual ese fue un punto muy importante para mi estudio. Aquí os he recogido, a modo de anécdota, el material con el que contaba al principio. Yo lo que hice fue ir a la biblioteca y en todas las páginas que aparecía o Katrina o Haití, la fotocopié y me junté con 513 páginas para analizar en 2-3 meses. Después de hacer esta criba, quitando opinión, seleccionando solamente los 15 días posteriores, quitando portadas, contraportadas, me quedé en 243 páginas, en menos de la mitad, y la verdad el esfuerzo fue enorme. Y mi corpus del trabajo, pues al final fueron 346 textos. En esta metodología utilicé esta ficha, que vale resultará familiar porque la utilizó ella en un trabajo, me la cedió Salomé con mucho gusto y la adapté a las pretensiones que tenía yo en este trabajo. Y se me olvidó citarlo el día de la exposición y me llamó la atención por ello, que había partido de una base de ella. Bueno, es una ficha de análisis pues como puede ser cualquier otra. Recogemos unos datos generales que nos va a permitir identificar la pieza con la que trabajamos, o sea, el titular, el nombre del diario y el día de la publicación. Los aspectos formales, esto también lo vais a utilizar vosotros en vuestra ficha, donde aparece el texto, el número de columnas, la extensión, los complementos que utiliza, y a partir de aquí es donde entro yo, en el contenido. Bueno, tenemos básicos como sería el tipo, el género y la sección, la firma, la localización y la fuente. A partir de aquí, perdona que me salgo del plano, pero a partir de aquí es donde empieza mi trabajo realmente en esta ficha, ¿vale? Todo esto lo he desarrollado yo a partir de las pretensiones que tenía en mi trabajo. Las fuentes, como podéis ver, están ya adaptadas a lo que busco. Incluyo científicas, universitarias, ONGs, que son muy importantes en el tema de las catástrofes naturales. La temporalidad a la que alude, y esto también lo dejo reseñado en la metodología, es importante porque en el tema del periodismo ambiental no es un periodismo de presente. Ellos aluden al futuro constantemente, además con unas previsiones bastante catastróficas, y están rememorando el pasado para tratar de justificar lo que va a ocurrir más adelante. La intencionalidad, esto también es una característica propia de mi trabajo, y es que pueden promover o bien que reaccionemos ante la catástrofe o bien que nos anticipemos a ella, aunque la práctica mayoría estaban aquí. Y luego ya, respecto a las lecturas que hice sobre las causas y consecuencias del cambio climático, aquí opté por recoger las principales causas. Al final realmente se estaban moviendo entre, a ver si las encuentro, las acciones humanas, muy poquitas, las corrientes oceánicas para justificar el huracán y el terremoto, y tenemos por aquí, la encontraré desde aquí, la deriva continental.
Y por último, vamos a ver aquí las consecuencias. Al final, ellos se centraban sobre todo en los textos en las consecuencias del presente, en el éxodo de población que se produjo, en el coste monetario que iba a suponer reestructurar otra vez el país y sobre todo en la escasez que sufrían los ciudadanos. No hablaban tampoco de conflictos bélicos demasiado, tampoco hacían alusión a extinción de especies, de excepción, es decir, todas las pretensiones que yo me había planteado en este trabajo, un poco menos que se fueron al traste con esta ficha. Las soluciones, prácticamente ninguna, y la presencia del cambio climático, que era otra de las cosas que yo buscaba en el texto, prácticamente tampoco aparecía. Había un par de titulares, un par de entradillas y poco más, en 350 textos. Bueno, esta es una herramienta, no sé si habéis tenido clase con Antonio Cabeza, Fuentes y Gestión Documental. Esta herramienta es estupenda. Para los que no hayáis tenido clase con él, pues es una base de datos, como puede ser Access, pero que os permite pues, recoger todos los apartados de vuestra ficha de análisis, además de una manera muy intuitiva. Permite también tener ahí el texto al lado, por si tenéis que volver a acudir a él, con lo cual es muy cómodo y tiene una herramienta fundamental, que es la de buscar. Esta, tú que has trabajado con él, te la recomiendo porque te permite cribar absolutamente todas las fichas y quedarte solo con las que marcas. Por ejemplo, yo quiero saber cuántos hay de, voy a decir, por ejemplo, de temporalidad pasado. Marco aquí un aspa y me aparecen solamente las noticias que tienen esa catalogación, por lo cual es fundamental, yo creo, para trabajar con un volumen de material tan elevado. Se llama FileMaker Pro Advanced, ¿vale? Creo que van por la versión 13. Bueno, la estructura del TFM, ya estamos terminando prácticamente con lo que sería la preparación del proyecto. A partir de aquí ya empezaríamos con lo que es el trabajo en sí. Bien, es un guión general del trabajo. Tenemos que hablar de lo que vamos a encontrar en las siguientes páginas. Hay que incidir en los bloques en los que se divide el trabajo, en el título y el contenido de cada uno de ellos de manera muy general. Y por último, la justificación de esos bloques dentro de nuestro TFM. ¿Por qué hemos decidido hablar del cambio climático? ¿Por qué hemos decidido hablar de periodismo ambiental? ¿Y por qué vamos a hacer un análisis de contenido? Es, por así decir, vuestro índice del trabajo, pero comentado, ¿vale? A mí me ocupa un poco más que una página, con lo cual es algo muy sencillo de hacer. Aquí lo tenéis. Estos fueron mis 3 bloques, ¿vale? Lo hice mejor redactado, desde luego. Sería el cambio climático, el periodismo ambiental y el análisis del tratamiento periodístico de Catrina y de Haití, y fui anticipando lo que iba a aparecer en cada uno de los bloques: las causas, consecuencias, soluciones, cronología de los estudios, el debate social que existe y los acuerdos institucionales que se habían dado en los últimos años en materia medioambiental. En cuanto al periodismo, la definición de la disciplina, la historia que ha tenido la modalidad en nuestro país y las características de este tipo de periodismo. Y por último, pasaríamos ya a lo que es el trabajo de cambio. Este fue mi índice, lo siento porque está bastante estirado, pero bueno, para que os hagáis una idea, todo lo que hemos estado hablando hasta ahora son apenas 11 páginas. ¿Vale? No es mucho, pero tiene que quedar todo bien explicado. A partir de aquí empezamos con el desarrollo de nuestro trabajo. Este sería el marco teórico. Son desde la 12 hasta la 43, unas 30 páginas. Y a partir de aquí es vuestra aportación principal, el trabajo de campo que vais a hacer. Por último, las conclusiones, que las vamos a ver ahora, y la bibliografía que presentéis. Las conclusiones. Bueno, lo primero que tenemos que hacer en las conclusiones es verificar si las hipótesis que habíamos tomado al principio son correctas o no lo son. También en este apartado hay que destacar los aspectos más llamativos del marco teórico, con qué nos quedamos de esos 30 folios en los que hemos hablado del marco teórico, y también los principales puntos de nuestro trabajo de campo. Aquí está la verificación de mis hipótesis. Como veis, tengo un rojo enorme en la primera de ellas. El cambio climático aparece asociado a las catástrofes naturales en los 2 periódicos analizados. No vi el cambio climático por ningún lado. Vi mucho sufrimiento, muchos destrozos, mucha destrucción,
Pero de cambio climático la verdad es que 2 noticias entre 350 pues es feo. Vamos a ver, el mayor número de textos periodísticos se concentra en los 2 días posteriores a los sucesos que componen nuestro objeto de estudio. Esta sí que la pude verificar, sí que comprobé que partíamos de aquí arriba y a medida que iba avanzando el tiempo prácticamente desaparecía la presencia de estas catástrofes. Que el tratamiento periodístico que se hace de los acontecimientos se aleja del periodismo científico y resulta más próximo a los contenidos propios de la prensa más popular. Esto en base al trabajo de campo que he desarrollado, pues he podido concluir que realmente la presencia de los científicos es prácticamente nula y que realmente lo que prevalece son las fuentes sociales, es un lenguaje muy general, no hay apenas tecnicismos, con lo cual tenemos periodismo social. Y por último, esto en relación con lo anterior, las fuentes, el lenguaje y los protagonistas corresponden al periodismo social y no científico, con lo cual de las 4 que partía, la primera, la más importante, he fallado completamente, en las otras 3 estaría verificada la hipótesis de partida. En cuanto al marco teórico, bueno, pues de esos 30 folios yo me quedé con apenas 4 frases. No tiene por qué corresponder con el trabajo de campo, también os lo advierto, porque por un lado van las lecturas y por otro lo que vosotros habéis demostrado en el estudio. La presencia del cambio climático en los medios de comunicación está vinculada a las catástrofes, conferencias y polémicas. Por ejemplo, en mi caso, las catástrofes ya digo que no, en base a lo que he estudiado. Que el debate gira en torno al origen antropogénico del cambio y los medios recogen mayoritariamente la postura catastrofista. En este caso, como he demostrado que las acciones humanas apenas aparecen reflejadas en las noticias, también podría decir que este punto del marco teórico, por lo menos en mi trabajo, no se sostiene. Que el periodismo ambiental es una decisión del periodismo científico que tiene como objeto divulgar ciencia y tecnología para atender la creciente demanda de información por parte de la población. Bueno, esto es casi más una justificación de por qué he elegido el periodismo ambiental, publicarlo dentro del periodismo científico, y que sí que puede ser cierto que en los últimos años su presencia ha ido ganando terreno, pero es importante destacar que compite en una sección en la de sociedad, en la que entran pues, todo tipo de noticias, sucesos, sobre todo, con lo cual tiene un espacio muy pequeñito en los periódicos. Y por último, y esto le gustará a Eva, las revistas e internet son el último reducto para unos contenidos que no interesan a las empresas, salvo acontecimientos puntuales. Y es que a menudo os vais a encontrar que en vuestro trabajo, donde más fuentes de documentación tenéis es en internet, en blogs particulares, y que ya os comentará Eva en su asignatura cómo citarlos, para poder incluirlos. De hecho, fue una de las advertencias que me hizo ella al terminar la exposición, y fue que por qué no había incluido blogs relacionados con el tema medioambiental, porque sí que es verdad que los hay, muy interesantes, pero que los dejé al margen por centrarme en los libros. Pasamos al trabajo de campo. Estas serían mis principales conclusiones. Como veis, son solamente 3. El país presenta la información de una forma más clara. Eso está mal escrito. La sitúa al comienzo del periódico de forma concentrada y con abundancia de dobles páginas frente a la dispersión que aparece en el mundo. Bueno, yo, en base a las estadísticas que hice con la ficha de análisis, pude ver que en el país aparecía toda la información muy concentrada en unas páginas al comienzo del periódico, mientras que en el mundo aparecía una en la 4, otra en la 17, otra en la 33, con lo cual me parece mucho más interesante a nivel de repercusión que aparezca todo junto, que inevitablemente te lo vas a encontrar, y más si es al principio del periódico, que no que aparezcan desperdigadas a lo largo del periódico, que pueden pasar más desapercibidas. Lo que os anticipaba antes, que el país aborda el Katrina 2 días antes que su competidor, por esas previsiones que fueron anunciando. Y por último, y esto yo creo que es la idea central de mi trabajo, que los periódicos desaprovechan sus recursos para abordar los contenidos en modo científico. Se centran exclusivamente en el apartado social. Última diapositiva, te prometo. Una serie de recomendaciones, nada muy sencillo. Estas fueron las correcciones que me hicieron a mí al terminar mi exposición, ¿vale? Las citas que aparecen en el párrafo. Yo hasta ahora siempre había trabajado con pie de página, con lo cual era un desastre citando. Tuve que poner muchísima atención en esto, y es muy sencillo, es simplemente poner aquí el apellido del investigador, el año, y si os referís a alguna página en concreto, indicar la página. Así de sencillo, y os recomiendo que lo repaséis porque el tribunal se fija mucho en esta parte. Lo que hablábamos antes de la Wikipedia, internet, fecha y hora de la consulta, siempre, absolutamente siempre. Incluso si lo reviséis el día de antes, que no os dé vergüenza, yo en la Wikipedia el enlace desde hace 2 días, o sea que os podéis imaginar, pero ponedlo siempre, porque
estamos en un mundo muy cambiante, a cada momento se actualiza información, con lo cual es fundamental. Y por último, y esta recomendación también es de Eva, pues mira, en el material gráfico que yo presenté en la exposición, bueno, y de hecho también en el texto escrito, presenté tablas y presenté gráficos. Yo puse debajo de cada tabla y de cada gráfico fuente de elaboración propia, pero Eva me dijo con bastante acierto que tenía que ponerle un título a cada tabla. Es que cuando juntáis con 40 tablas en un espacio de 30 folios, al final ya no sabes de qué estás hablando. Entonces, fundamental poner el título, y si es de elaboración propia, pues también lo dejaréis reseñado. Y hemos terminado, chicos.